recurrente la pregunta si todavía es momento, si está sobrevaluada alguna compañía u otra, o qué puedo esperar en divisas, etcétera. Entonces, así va a estar estructurada la sesión. Al final, como siempre, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, que creo que es una de las partes pues, más enriquecedoras de la sesión, misma que se grabará. Trataremos de atender la mayor parte de las preguntas en la misma y si no, les daremos seguimiento después de la sesión. Entonces, así la estructuraremos. Entonces, daría pues inicio a pedirle a Enrique y a Julio pues una revisión rápida de dónde estamos y algunos eventos relevantes que nos pueden confirmar dónde estamos en el escenario actual. Gracias, Adelante. Luis. Si quieren, empiezo yo. Muchas gracias a todos por regalarnos un ratito de su tarde para hablar de mercados. Ya estamos en septiembre, ya estamos en la racha final del año. Parece una eternidad, pero en realidad llevamos un semestre nada más en medio de esta pandemia. Entonces, es un buen momento para repasar qué es lo que le ha pasado a todos estos mercados. Entonces, si me ayudan, por favor, a poner mi presentación para mostrarles algunos de los datos más sencillos, más relevantes de cómo está el entorno económico en primer lugar. Ya yo creo que ahí la están viendo. Ahí están mostradas 4 gráficas. Le estoy mostrando las ventas minoristas, que resumen muy bien el sector de servicios en diferentes economías, y la actividad industrial, que para casi todo el mundo, entre los servicios y la actividad industrial, podemos explicar casi toda la economía. En realidad, lo que le hace falta a estas láminas es el sector agrícola o agropecuario en general, que es muy pequeño en general. ¿Qué es lo que se ve? Si ustedes ven la primera gráfica de arriba del lado izquierdo, es una buena muestra de cómo está el sector servicios en las economías avanzadas. Recuerden que los datos económicos toma tiempo en que se publiquen. Por ejemplo, ahorita estamos en septiembre y uno de los datos más importantes de la economía mexicana, por decir algo, es el de la inversión fija bruta. Y apenas en septiembre vamos a conocer la publicación del dato de junio. Entonces van rezagados un poquito, pero les voy a comentar por nuestros algoritmos de monitoreo de actividad económica qué es lo que está pasando incluso hasta el mes de agosto. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que se observa en el sector de servicios de las economías avanzadas? Pues prácticamente ya están de regreso a la normalidad. Países como Alemania, por ejemplo, con respecto a cómo estaba la economía antes de la pandemia, de hecho ya está 4% arriba el sector de servicios. Lo mismo pasa con la economía de Estados Unidos, 2%, la economía de Japón 1% arriba, y eso es al mes de julio apenas. A finales de esta semana se van a publicar los indicadores de expectativas empresariales del sector servicio, que para estos 3 países van a mostrar una recuperación. ¿Por qué está así de bien el sector de servicios en estos países? Porque, como lo hemos comentado en otros foros, ha habido una cantidad de inyección de liquidez, pero sobre todo de apoyo por parte de los gobiernos de estas economías avanzadas para que no se caiga el consumo de estos países. Y efectivamente ha tenido un efecto tan importante que ya están arriba. Si uno voltea exactamente en esta gráfica, pero abajo, les muestro algunos cuantos países para que vean cómo está el sector servicios, pero de economías en vías de desarrollo. Ahí la historia es muy distinta porque la heterogeneidad es muy amplia respecto a lo que estamos viendo en las economías avanzadas. Hay países como Brasil que desde el mes de junio ya habían recuperado en su sector servicios el mismo nivel de actividad económica previos a la pandemia. No es sorpresa que de las economías emergentes la que más le ha inyectado su gobierno recursos para que levante es precisamente la economía de Bolsonaro. En Brasil, por ejemplo, no sé si han seguido las noticias, pero Bolsonaro lleva ya casi 6 meses dándole $110, imagínense, 2.500 pesos al mes por persona de bajos recursos. En el caso de Brasil es el equivalente a 66 millones de personas. Pero el caso de Brasil es uno de algunos emergentes que están con un sector servicios muy dinámico y otras economías todavía en vías de desarrollo, como es el caso de la economía mexicana, pero en general de las economías latinoamericanas, todavía con un proceso bastante débil en el sector de servicios. No tenemos datos ni de julio ni de agosto, pero nuestro monitoreo de actividad económica nos dicen que desafortunadamente lo bueno que vimos en junio de recuperación en el sector de servicios, en realidad ya se estancó. Si hoy me obligaran a dar un pronóstico de cómo se ve la economía mexicana en el sector de servicios para julio y para agosto, ya se vería una estabilización, en ambos casos 15% de contracción respecto a cómo se vio un año atrás. Ahora, esto solamente es del sector servicios. La actividad industrial tiene un componente muy distinto al del sector de servicios. Lo pueden ver para los desarrollados arriba del lado derecho y para las emergentes abajo del lado derecho.
En el caso de China, China sigue siendo la historia de éxito para el sector industrial a nivel global. Desde el mes de julio, la economía china ya había mostrado el mismo nivel de actividad económica previo a la pandemia. Para el mes de julio, y ahí sí ya tenemos un poquito de datos, inclusive para el mes de agosto, ya estamos viendo a la actividad industrial de este país en números positivos. Y de hecho, la economía china no solamente ya de regreso a niveles normales, sino que incluso una economía que este año estamos pensando va a tener un crecimiento casi del 2%, 1.9%. Otros lugares, como Estados Unidos, como Alemania o como Japón, a pesar de que las guerras comerciales no han impactado tanto al sector industrial, se ha visto una recuperación, pero no tan rápida como lo que hemos visto en el caso chino. Y finalmente, la actividad industrial de las economías emergentes, por ejemplo, las de América Latina, débil, ha sido una buena recuperación, pero algunos países manufactureros como el mexicano, que estamos altamente integrados a la economía de Estados Unidos, sí se ha visto para el mes de junio y lo que hemos visto de julio y seguramente para agosto, una recuperación inclusive más fuerte de lo que hemos visto en el sector de servicios, siendo para el caso mexicano, por ejemplo, la única fuente de crecimiento. En resumen, ¿cómo está la economía global en el mes de agosto? Muy heterogéneo, y esto es muy importante porque al rato que hablemos de burbujas, me parece que es difícil hablar de una sola burbuja, si es que va a ser el caso por parte de Héctor y de Julio, porque el crecimiento por sectores y por país a nivel global están teniendo una heterogeneidad muy importante, velocidades de recuperación muy distintas. Solamente China con una tasa de crecimiento positiva este año. El resto de las economías grandes, sobre todo las desarrolladas, principalmente por el sector de servicios, mostrando una recuperación. Y en el caso de las economías desarrolladas, principalmente aquellas que están integradas a las cadenas manufactureras, como el caso mexicano, ese canal ya reactivándose, pero de una manera débil. Julio, yo creo que te cedo la palabra para que tú nos hables de los mercados en este mes de agosto que acaba de concluir. Sí, hola a todos. Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Espero que sus familias y todos los aquí presentes que están escuchando este webinar estén bien. ¿Qué pasó en agosto? Me acuerdo la última conversación que tuvimos donde platicábamos que ya los mercados se veían que habían tenido un rendimiento muy importante en los meses anteriores. Pues bueno, en agosto el promedio de los mercados, si vemos el promedio entre el Dow, el Nasdaq, el S&P o hasta el Russell, pues subió casi 7.5%. Lo que más me gustaría resaltar es que el Russell 2000, que es aquel que representa a más de 2.000 compañías de tamaño mediano en los Estados Unidos, subió tan solo en ese mes 5.5%. Pero si tomamos en cuenta, y tengo que hablar de estos 2 días de septiembre, porque hoy hubo un rally muy fuerte, la bolsa americana subió como el 1.5%, más el otro cacho de ayer, prácticamente entre agosto y estos días de septiembre ha subido 10%. Sentimos, y más adelante lo vamos a platicar, a la bolsa adelantada. Pero también es importante mencionar, y también adelante lo vamos a ver, no solo fueron las bolsas. Ha habido un rally en todo. Subió el oro, subió el petróleo, subieron las bolsas de países desarrollados, subieron las bolsas de países emergentes en general, ahí vamos a ver la gráfica, y subió también el índice de bonos de alto rendimiento. Entonces ha habido un rally muy importante en muchos de los sectores. ¿Qué me gustó, independientemente que al rato platicaremos de lo adelantado que está la bolsa americana? Pues me gustaron reportes como los de Target, me gustaron los reportes de Home Depot, el mismo Disney apoyado en su plataforma de video. El reporte de Walmart fue espectacular, el reporte de Salesforce. Y aquí lo que les quiero decir es que la pandemia aceleró el proceso del uso de tecnología. Y el hecho de que Target haya tenido un muy buen resultado, pues tiene que ver con la plataforma tecnológica que tiene para vender los productos de Target. No es una empresa tecnológica. La pandemia aceleró el uso y está premiando, y el mercado ha premiado a muchas de estas empresas que están usando esto. ¿Qué otra cosa pasó que hay que platicar?
Bueno, pues Apple y Tesla anunciaron splits de 4 y 5 a 1, que quiere decir que por una acción de antes de Apple te dan 4 y por una acción de Tesla ahora te dan 5. Sentimos muy adelantado, a la más adelantada, yo creo que podría ser Tesla. Los cortos se han subido recientemente más de 14%, que son cortos aquella gente que piensa que la acción puede bajar. Y acaba de anunciar hace unos días Tesla que a estos, obviamente a estas valuaciones, pues va a ser una oferta de 5,000 millones de dólares. Por el lado de la bolsa mexicana, pues los resultados, como los platicamos en el mes anterior, en julio, pues no fueron buenos, cayeron importantemente, tanto las utilidades netas del IPC como las utilidades netas de una muestra más amplia. Y esto lo que ha ocasionado es que, aun cuando hoy la bolsa ha cerrado en 37,000 puntos aproximadamente, el múltiplo PU es ya cerca de 22 veces conocidas, ¿no? O sea, cuando veníamos hace 2 años de estar en más de 51,000 puntos, hoy el PU, pues tenemos un PU relativamente caro. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que las utilidades netas cayeron de manera importante por pérdidas cambiarias. ¿Qué pasó con la bolsa en el mes de agosto? Bueno, hay que verlo nosotros en pesos, pero también hay que ver qué pasó con la bolsa en dólares, porque hoy los norteamericanos o los extranjeros tienen más del 60 o 70% de las acciones que están en circulación entre inversionistas, y en pesos bajó 0,5%, pero con esta apreciación que tuvo el peso y la debilidad del dólar, la bolsa se apreció 1,3%. Tuvo una baja importante el lunes porque hubo un rebalanceo de acciones y por noticias de expectativas de crecimiento. Ayer tuvo un repunte, pero hoy otra vez tuvo una baja y así estará la bolsa. No vemos hacia dónde pueda ir como IPC, vemos oportunidades claras en lo individual. Ese sería mi comentario de agosto. Muy bien. En ese sentido, quisiera preguntarles, Héctor, Julio, Enrique, pues eso, ¿no? Ya exponían tú, Enrique, que los resultados son muy heterogéneos. Pues también tú, Julio, que pues hay indicadores en donde algunas emisoras tecnológicas, por ejemplo, se han visto muy beneficiadas, han aumentado sus valuaciones muchísimo. Hoy, como decías, el Standard & Poor's arriba 1,5%, igual el Dow, máximos históricos. Y por otro lado, pues las otras compañías, datos de desempleo económicos, pues muy desfavorables, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opinan? ¿Estamos en una burbuja financiera y si es así va a reventar o se va a desinflar? ¿O qué opinan de esta condición de mercado tan rara? Pues si quiere puedo empezar yo. Para empezar, ¿qué es una burbuja financiera? Yo creo que esa es una buena pregunta. Una burbuja financiera es un ajuste hacia abajo en los mercados. Posiblemente esa no es la respuesta correcta, porque las economías tienen ciclos económicos, valga la redundancia, que hacen que en ocasiones se crezca, en ocasiones se entre en un periodo de contracción, y estos mismos ciclos económicos se ven reflejados en ciclos financieros de corto y de largo plazo. Tal vez una mejor definición de burbuja sea un momento en el cual la evaluación de activos financieros no refleja los fundamentales económicos asociados a este instrumento. Burbujas han existido durante toda la historia económica del mundo. Se han estudiado burbujas desde la época de los egipcios, pero tal vez una burbuja que ha sido muy estudiada, que es el ejemplo típico de cualquier libro de historia económica, es el caso de la burbuja financiera de los tulipanes en Holanda. Cuando había mucha riqueza en Holanda en los 1600, desde finales de los 1500, sobre todo por el comercio y sobre todo por las colonias que lograron tener en el sureste asiático, toda esta riqueza hizo que la gente pudiera comprar activos sin voltear a ver si existía algún sentido de verdad en el valor de ellos. Alguno de las anécdotas más interesantes que hay de esta burbuja de los tulipanes en Holanda es que en algún momento los bulbos de los tulipanes llegaban a intercambiar manos 10 veces al día,
hay algunas subastas que están registradas en los libros de historia, donde se llegaron a cambiar hasta 12 hectáreas por un solo bulbo de tulipán. Esta burbuja no solamente hacía que la gente quisiera comprar estos tulipanes, sino que además se diseñaban contratos futuros. Es decir, yo te pago, bueno, no te pago, yo hoy firmo contigo un contrato para que nos volteamos a ver en un mes, en 6 meses, en algún periodo de tiempo, y en ese momento yo te doy el dinero y tú me das el bulbo. Había de verdad demasiada liquidez en el sistema. Curiosamente, lo que rompió la burbuja financiera de los tulipanes en Holanda en 1636, si mal no recuerdo, fue la plaga bubónica. Este tipo de hechos exógenos a una economía que rompen estos ciclos. Entonces, con esta historia en mente, les voy a pedir por favor que vuelvan a poner mi presentación y les voy a enseñar nada más un par de grafiquitas para mostrarles si creo yo que estamos en una burbuja o no. Primero, la primera gráfica que deben ya estar viendo del lado izquierdo arriba es cómo ha evolucionado, por ejemplo, en la bolsa americana, el Standard & Poor's, basado en los 4 factores que determinan el movimiento de cualquier activo financiero. No sé si conozcan estos factores, pero tal vez los nombres de Kenneth French y de Eugene Fama, premios Nobel, que habla que en realidad solamente hay 4 cosas que importan para determinar el movimiento de los activos financieros. 2 de ellas, que son las que quiero mencionar, son momentum y valor. Valor significa que tal vez esté subiendo el precio de un activo porque los fundamentales, las utilidades que están generando las empresas, son congruentes con el movimiento de estos precios. Y en segundo lugar es el momentum. No me importa qué es lo que traiga adentro una empresa, su acción o un bono, simplemente si veo que está subiendo, compro más y se sigue subiendo. Desde que vimos la caída en el mes de abril por el peor momento de la pandemia, lo que más ha determinado la subida de los mercados a nivel global es momentum. No sé qué es lo que está ocasionando el valor de esta empresa, pero si yo veo que todo el mundo está comprando y que está subiendo, compro más. Hay, por ejemplo, en este momento ETFs en el mercado donde uno puede comprar Tesla. Si el Tesla que ya dio 1000% en 12 meses, uno lo puede comprar apalancado 3 veces. Es el tipo de momentum que está ahorita en el mercado. Y en cambio, el factor que menos ha importado para ver el movimiento de los mercados es el de valor. No le está importando realmente al mercado si las empresas tienen un valor fundamental o no, simplemente si veo que está subiendo, subo. Tal vez una buena manera de empezar esta discusión, al menos desde el punto de vista más económico, digamos, más top-down, es dividir el rendimiento que te ha dado el mercado por momentum con respecto a lo que te ha dado por valor. Si los dos se movieran de la misma manera, este cociente debería estar en 1. Los dos se van moviendo de una manera igual. En este momento, momentum sobre value está en el momento más alto desde que estos factores uno puede comprarlos en el mercado, casi 2 veces. Quiere decir que casi es el doble el efecto de momentum que el de valor. Y curiosamente, ustedes pueden ver aquí abajo del lado izquierdo este cociente entre momentum y valor, que les estamos poniendo aquí en esta presentación, el índice de burbujas Actinver, es un índice que sí logra históricamente encontrar una correlación importante entre el cual a mayor momentum respecto al valor de las acciones, más probable es que veamos una caída en los mercados financieros en el corto plazo. Como les mencioné al inicio, es muy heterogénea la recuperación que estamos viendo, tanto por países como sectores, pero a nivel agregado, sí parece que ya comienza a haber algunos indicios claros de que el movimiento de los mercados no se debe a cosas fundamentales, sino simplemente a esta psicología irracional de que con la expectativa de que todo va a subir, seguramente vale la pena comprar. Ahorita les cuento un poquito más de detalles de qué implica eso en algunos instrumentos de mercado. A mí me gustaría aquí hacer varios comentarios, ¿no? Después de una explicación tan técnica que nos hace aquí Enrique de lo que quiso decir es que sí están algunos mercados en burbuja, yo regresaría un poquito, ¿no? La parte de analizar un mercado en burbuja, por lo general se convierte en un proceso muy fácil una vez que pasó, pero es muy difícil identificar cuando uno se encuentra en ese proceso o anticipar, ¿no? Hay que también entender que los mercados pueden aterrizar a la persona con mayor ego en el mundo, ¿no? Las burbujas o las sobreextensiones de los mercados pueden durar más allá
de lo que uno puede pensar. Pues hay que tener cuidado también con estas cuestiones. Ahora, cuando hablamos de burbujas hay que, y bien lo decía ahorita Enrique, depende del mercado, depende de qué estemos evaluando. Ya llevamos 6 meses, como se decía ahorita, en esta pandemia. Ha traído muchos cambios, ha traído procesos que se han acelerado, el uso de las tecnologías, los hábitos, pero también esto es muy regional. Estos cambios se han estado dando de mayor fuerza en algunas regiones del mundo que en otras. Si analizamos el proceso en México, creo que vamos muy atrás de lo que está pasando en la economía americana. Nuestro mercado, claramente no podemos hablar de una burbuja, sino al revés. Hay un desprecio absoluto y una subvaluación del mercado en absoluto por otra coyuntura. Entonces, yo no confundiría en generalizar esto, ¿no? Cuando se habla de burbuja, yo sí creo que tenemos que especificar que estamos hablando del mercado de acciones americano, porque ni siquiera el europeo, que va en un ciclo de desempeño económico. ¿Qué esperamos en la economía? Y sobre todo regresando otra vez a agosto. Yo me acuerdo que la última vez que platicamos, decía, yo era el único que estaba un poco más negativo o contrario, pero yo decía que yo esperaba que los mercados estaban ya adelantándose y que podríamos ver volatilidad y posiblemente un ajuste, pero mencionaba que entre septiembre y octubre. Sigo permaneciendo con esa visión. Estoy sorprendido del desempeño de los mercados americanos en el mes de agosto. No hay que decir que no. Como bien decía Julio, se ha seguido todavía estos primeros días del mes de septiembre, pero cuando vemos los rendimientos de muchas de estas acciones o de los mercados en general, el 7% en el S&P, 7.6% en el Dow Jones, el 8% en Nasdaq, que es una locura no, 9.6% en el Nasdaq en el mes de agosto, son rendimientos realmente importantes, sobre todo si consideramos que la tasa en Estados Unidos está en sus niveles más bajos, ¿no? No es el caso genérico en el resto del mundo, ¿no? Europa ha tenido un repunte, sí, su ciclo económico viene un poco atrás. Es más, allá como habían adelantado el proceso de cierre por la pandemia y la reapertura, ya se está hablando de rebotes, de cierres otra vez. En el caso de España, por ejemplo, ha sido el más mencionado últimamente, pero está teniendo un cierto efecto. Entonces, yo analizaría qué esperar en los mercados, qué regiones estamos viendo y qué recomendaciones, sobre todo. Lo importante de esta junta va a ser con qué nos quedamos y qué recomendaciones podemos sacar en cuanto a cómo conformar nuestro portafolio y dónde aprovechar las oportunidades. En ese sentido en específico, yo veo que el mercado americano, sí, como bien lo mencionaba Julio, está muy adelantado. Yo sí lo denominaría en una burbuja como tal. Estamos viendo ya excesos en términos de evaluación. Les platico una anécdota. La semana pasada me subía yo a un Uber, ¿no? Con mi esposa, en Estados Unidos, y el que iba manejando nos empezó a platicar del mercado y de las acciones y de las inversiones. Y la anécdota es de que siempre te dicen que cuando la gente empieza a hablar en público de estas cosas, es que ya estás llegando al punto máximo de la burbuja. Cuando empezamos a ver valuaciones irreales, hablaba Julio hace rato de Tesla. Tesla trae una valuación al día de hoy de más o menos 400 billones de dólares. Una compañía que produce menos de 400,000 coches al año, que no tiene razón de por qué tener esa evaluación. Dentro de esa evaluación caben las 3 compañías de automóviles de Estados Unidos. Podría caber Volkswagen y Toyota juntas ahí. Entonces estamos hablando de una cosa que está desproporcionada. A mí me impresionaba, por ejemplo, el caso de Zoom, que ahora se usan mucho este tipo de tecnologías. Hace un año era una
herramienta nueva que se empezaba a probar en ciertas áreas de negocios, pero a través de lo que ha sido estos últimos 6 meses, se ha venido usando de una manera mucho más activa por el mismo encierro que han tenido los negocios. Y la verdad es que reportó números bien interesantes. Ha crecido 5 veces sus ingresos de un año para acá. Pero aún así, imagínense ustedes, la evaluación al día de ayer era más o menos de 130 billones de dólares. Reportó en su trimestre de récord 186 millones de dólares de utilidades. Vamos a ser más bondadosos, vamos a pensar que logran llegar pronto a ganar 250 millones al trimestre. Eso les daría una utilidad de $1 billón al año. Aún con eso, estamos hablando de que la compañía al día de hoy estaría a más de 130 años de poder justificar la evaluación que trae. Y creo que cuando empezamos a ver este tipo de cuestiones, hay que empezarse a preocupar. Y está en todos los sectores. También yo analizaba una compañía de pizzas, ¿no? Resulta que estos negocios venían en caída en la economía antes de la pandemia. La gente había empezado a dejar de usar los Domino's, los Papa John's, etcétera. Y ahora con el encierro, pues han tenido un auge brutal. Y yo me voy al caso específico de Papa John's, que aparte venía de un pleito entre accionistas con el dueño, mal desempeño de la empresa, etcétera. Y la acción que estaba en $40 hoy está cerca de los $100. Claro que ha tenido un buen desempeño en estos últimos 6 meses, pero está operando a un múltiplo de más de 80 veces. ¿Es razonable eso para una compañía que venía en un proceso de deterioro o no? Y esto es lo que nos debería de hacer tomar las decisiones. Yo creo que los mercados americanos están presentando valuaciones fuera de proporción. Sigo pensando que vamos a ver un ajuste más pronto que tarde, posiblemente antes de la elección americana, a la cual ya estamos a escasos 60 días de que suceda. Pero eso no quiere decir que todos los demás mercados mundiales están en una burbuja. Creo que hay opciones interesantes en el mercado europeo, donde la economía, si bien va más lenta la recuperación, las expectativas son distintas. Tiene una política monetaria muy agresiva, igual que la economía americana, pero no se ha visto reflejada en las valuaciones de las empresas ni en las inversiones. En el caso de mercados emergentes es igual. Hemos visto que ante las expectativas de recuperaciones económicas empieza a haber más demanda de ciertos productos commodity. Esto por lo general hace que las economías emergentes empiecen a tener una revaluación. Y en un mundo de política monetaria flexible podría ser muy ventajoso también para las economías emergentes. Y no hemos visto reflejado eso todavía en los precios. El caso específico de México, ya empezamos a salir del encierro. Vamos a ver sentir de una ligera recuperación, y esto es lógico, de estar encerrados todos, de repente a salir, lógicamente se va a ver un pequeño repunte. Ahora, ¿qué tan sostenible y agresiva va a ser esa recuperación? Creo que será un punto a platicar. Yo soy de los que cree que vamos a tener un repunte rápido pequeño y después vamos a entrar en una línea paralela donde va a ser muy, muy estable, donde posiblemente se vaya viendo una recuperación, pero muy, muy modesta. Pero no se está viendo reflejado eso en el valor de los activos, ¿no? Vemos acciones extraordinariamente baratas a un precio abajo del valor de reposición. Empresas que si las quisiéramos empezar de cero nos costaría más que comprarlas hoy en el mercado, con lo que presenta una divergencia brutal entre lo que está pasando en el mercado americano contra lo que está pasando en el mercado mexicano. Y eso creo que puede presentar una oportunidad de corto plazo bastante interesante. Muy bien, gracias, Héctor. Julio, ¿qué opinas del mercado americano como driver económico mundial? Sí, claro. Y después seguir con el mercado local. Claro. Antes de platicar si es una burbuja o no es una burbuja, hay un tema que es muy relevante que todos nosotros entendamos.
cuando ve uno el comportamiento de las economías en general en el mundo y el comportamiento de sus índices de mercado. Y aquí lo que pasa es que hay que meterse a analizar mercado por mercado, índice por índice, cómo están compuestos los sectores, qué peso dentro de cada sector tienen estos índices, lo que les puede, tienen estos sectores en la economía de Estados Unidos y el peso que tienen esos mismos sectores en el índice de mercado. Entonces, como ejemplo, lo que les puedo decir es que la economía americana tiene un mucho mayor peso a centros comerciales, a casinos, al tema de hoteles y al tema de aerolíneas. Está mucho más cargada la economía americana en estos sectores que se han visto más afectados, en lo mismo en el tema de restaurantes, que lo que tiene ese mismo peso, lo que tiene ese mismo peso en el S&P. Entonces, por ahí hay que empezar, porque el S&P y la economía americana no son lo mismo. El S&P no es un reflejo de la economía americana. Ahora, yo creo que otro gran tema que debemos de entender, y el mercado está muy adelantado, y ahorita se los voy a enseñar, es entender qué es una burbuja, porque hay muchas definiciones de lo que puede ser una burbuja. Una burbuja se puede desinflar, o una burbuja puede reventar. Pero lo que es muy importante es entender los distintos tipos de burbuja que ha habido. Y aquí yo me iría, porque cuando nos pusimos a analizar la situación actual, donde hoy las 10 empresas más grandes del S&P, que son las tecnológicas, pesan como el 30% del S&P y valen las 10 o 15 empresas más importantes lo que las siguientes 400 compañías. Lo que debemos de entender muy bien es que ¿a qué tipo de burbuja se refiere? Se refiere, ahorita tenemos un ejemplo, y yo me acuerdo que en el 2000 estalló la burbuja del .com. Era todo el mundo quería estar en ese entonces en empresas tecnológicas, todo el mundo estaba invirtiendo y no había, que algo es muy importante y lo mencionó Enrique, en una burbuja no hay una justificación, simple y sencillamente uno cree que el precio de los activos va a seguir subiendo sin una justificación. Otra parte que nos metimos a entender fue qué pasó en la crisis del 2008-2009, donde hubo una burbuja hipotecaria que contaminó al mercado bursátil, que lo hizo caer 50%, luego el mercado regresó casi 70% antes de tener un ajuste de 13%. Por ahí en el Inter hubo un par de meses que bajó entre los 2 meses como 5% la bolsa. Entonces, lo que tenemos que entender también es cuáles o cuántos de los activos dentro de un índice están subiendo. Y lo primero que encontramos es que una gran mayoría de las empresas del S&P 500 pues siguen abajo de los máximos y siguen abajo de febrero de este año. Entonces, eso es un punto a tomar en consideración. Hay muchas empresas que estamos viendo que se pueden ver atractivas y que se siguen viendo atractivas, mientras que otras son las que con este uso mayor de la tecnología se han tendido a crecer. También hay que reconocer que hay apoyos de gobiernos y bancos centrales en el mundo. En 5 meses inyectaron el 20% del PIB mundial. Es una cantidad de dinero nunca antes visto. Y eso es un tema muy relevante porque se apoyó a las economías. Sin esos apoyos, hoy estarían las economías sin poder tener una recuperación, ya sea el 21 o el 2022, estarían muy dañadas. Y si hubiera dejado las tasas de interés donde están, o no hubiera habido estos estímulos monetarios que han anunciado y facilidades diversos bancos centrales, pues los mercados no hubieran reaccionado como lo han hecho. Y parte de lo que hicimos nosotros, como la otra vez Héctor comentaba, que hay muchísimas estrategias para protegerse ante una baja. Entonces, empezamos a sumar nosotros estas estrategias y el ver el número, ¿qué ha pasado con estas estrategias en el mercado americano? Y en lo particular tomamos la muestra de solo del S&P. Y lo que vimos es que hoy están abajo del promedio de los últimos 2 años esas estrategias
para protegerse contra una baja. Algo está pasando que los inversionistas, y estos son los institucionales, no han usado estas estrategias como lo usaban en el 2019 o 2020, por un lado. Y si lo comparamos con un poco con el pico de la pandemia, están estas estrategias para protegerse contra bajas en el mercado 35% abajo de marzo y abril. Ahora, ¿cuál es para nosotros en capitales? Esto es un tema que hemos platicado con los traders, es un tema que hemos platicado con los ex traders, es un tema que hemos platicado todos en capitales internamente. La diferencia básica y la gran diferencia contra la burbuja del .com es la estrategia de la Fed y más la que acaba de anunciar recientemente de mantener una inflación promedio del 2%. Eso prolongará el periodo de tasas bajas y obviamente el nivel de tasas de interés. Y cuando uno analiza las tasas de interés, lo que uno tiene que ver cuál es el costo de oportunidad o en algún lugar, en general, o estoy en renta fija o estoy en renta variable. Entonces, les vamos a mostrar la siguiente lámina, en donde en esta lámina que viene, le podrían poner en esta lámina que viene, esta es una lámina muy interesante porque este dato, y esto lo usan los portafolio managers, esto es algo que no usa el retail, que por cierto ha estado comprando mucho, como mencionaba Héctor, y eso es algo preocupante. Lo que hace el retail los institucionales dicen, a ver, ¿cuál es el rendimiento de las utilidades de un mercado, del S&P? Y restan la tasa del bono de 10 años, esto es la renta fija a 10 años. Entonces, hoy el rendimiento de las utilidades del S&P es, en este ejemplo que les estamos poniendo, y tenemos la historia desde 2000 a la fecha, es de 3.7%. La tasa del bono de 10 años está en 0.7%, por lo que me da la resta, si le resto me da 3%. El promedio, y lo que van a ver en esta gráfica, es que si se está arriba del promedio, es más atractivo estar invertido en renta variable. Y si se está en la parte roja o abajo de ese promedio, que hoy es de 3%, si se está abajo empieza a ser más atractivo, mientras más abajo se esté, estar en renta fija americana. Y nada más como una muestra, si nos vamos a la izquierda, vamos a ver a dónde llegó la crisis del .com. Y la crisis del .com llegó a tener una tasa negativa de -3. ¿Qué quiere decir? Que para efectos prácticos, pagaba más el bono de 10 años que el rendimiento de las utilidades del S&P. Hoy, ¿dónde estamos? Hoy sí, ya estamos tocando ese promedio de 15 años, ya nos comimos el margen de seguridad y nada más estamos prácticamente en la diferencia entre el bono y el nivel actual, pues es la prima de riesgo. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que sí, el mercado americano, el S&P en lo particular, está muy adelantado. Esperamos nosotros que puede ser septiembre, como dice Héctor, o puede ser octubre, pero sí esperamos que pueda haber un ajuste. En el Inter puede haber un ajuste moderado, que pudiera hacer que el mercado regresara a los 3.400 puntos, pero eventualmente, y si tomamos la historia, en el 2009 hubo un ajuste de 13% en 2 meses, y nosotros sí vemos en algún momento sí se puede llegar a dar. Los estimados finalmente de los bancos de inversión en los Estados Unidos, de los principales bancos de inversión, el más agresivo estaba en 3.600 puntos, ya llegamos, pero era para fin de año. Entonces, sí está el mercado adelantado. Si eso no es una burbuja, es una mera definición. La conclusión a la que estamos llegando, tanto Héctor, Enrique como yo, es que sí el mercado está adelantado y cualquier noticia en un momento dado puede generar una baja. Y finalmente, en la siguiente lámina, nada más lo que les quiero enseñar, es que ha habido un rally en todos los activos. Vean el oro, lo que ha subido el oro recientemente, de marzo, es ese piquito que baja y sube de manera importante. El cobre tiene una caída relevante y con todo el que las economías no han jalado o han tenido problemas en la parte de economía, el cobre ya tuvo su regreso y está por arriba
precio de antes de la pandemia, el petróleo ligeramente abajo, mercado accionario, ya lo platicaba Héctor, todos los índices han subido. Y vean los índices de los mercados de capitales emergentes. Ven cómo han subido y los mercados emergentes no es aquí obviamente tomamos en cuenta el MSCI, que es el índice mundial de mercados emergentes, dentro del que está México, pero México hoy ya pesa muy poquito ahí, entonces no tiene un impacto. Vean cómo se han recuperado y vean la última gráfica que dice índice de bonos de alto rendimiento. Cómo la gente cuando tiene un bono a 10 años del gobierno americano a prácticamente tasa cero, han preferido tomar riesgo y han preferido comprar y entrar a los bonos de alto rendimiento. Y con esto concluyo esta parte. El mercado está muy adelantado, los institucionales ya no están comprando las personas físicas y hay que tener cuidado. Yo hago unos comentarios a tus comentarios, Julio, porque creo que es son puntos válidos, pero son muy analíticos, numéricos, que no necesariamente nos hacen entender qué está pasando. Sí. Una de las explicaciones que se ha dado mucho en los últimos meses tratando de explicar el porqué de la subida del mercado americano es que le echan la culpa a la Fed. Y claro que en cierta parte podría haber un causal, ¿no? Ante una política monetaria flexible siempre se dice que eso incita a que la gente busque dónde poner su dinero y eso hace que los mercados empiecen a crecer. Pero si eso fuera válido siempre como una cuestión técnica, entonces yo buscaría por qué no ha pasado en Japón, que ha tenido una política monetaria flexible en los últimos 30 años y no ha sucedido que los mercados suban. ¿Por qué en Europa no hemos visto lo mismo? Cosa que tiene una política monetaria más agresiva todavía que la política americana, en donde algunos casos han tenido tasas negativas y no hemos visto el mismo reflejo en las tasas. Yo creo que aquí, otra vez, no podemos hacer análisis planos, numéricos, sino que hay que ir a entender. La cultura americana tiene mucho que ver. La cultura europea y asiática son diferentes. En los últimos 30 años, la cultura asiática, que es muy conservadora, que han entrado en un periodo de edad diferente, la gente lo que está buscando es en guardar y proteger su patrimonio más que en buscar dónde invertirlo. En la parte europea, ante la incertidumbre de la parte económica, ante el problema laboral que se está avecinando, se están viendo que no encuentran trabajo más del 15%, 18% de la población en muchos países, está haciendo que no se vea reflejado esa inversión especulativa. Y sobre todo también el promedio de edad de estas economías te dice mucho. En el caso de la economía americana vemos una sociedad mucho más agresiva, mucho más jugadora en términos de mercados, que está acostumbrada y que se les ha incitado a ser más emprendedores, más especuladores, a jugar, a entrar en este tipo de cosas, y se empieza a convertir en una burbuja donde al invertir y generar una utilidad me lleva a jugar más y esto empieza a generar estas burbujas que hablamos, ¿no? Donde todo el mundo corre por un rendimiento hasta que esto truena y hay alguna coyuntura que te lleva a que se desinfle o que llegue una realidad, una razón de evaluación. Siempre se ha dicho que en los mercados hay que comprar cuando todo el mundo está panicado y quiere vender, y hay que vender cuando todo el mundo está corriendo atrás de los precios y está hablando de más en los mercados. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis mucho más puntual en ese sentido. Veo también algunos comentarios de, oye, ¿qué pasaría si hay un ajuste en el mercado americano? ¿Qué nos pasa en México, no? Y pensemos que si bien nuestro mercado no ha tenido un movimiento positivo y la bolsa sigue negativa en lo que va del año, si hubiera un ajuste en el mercado americano, en el muy corto plazo vamos a ver un ajuste también en el mercado americano. Pero eso lo único que nos va a hacer es que
va a abaratar más las oportunidades. Creo que va a ser de mucho menor profundidad y de mucho menor duración. ¿Por qué? Porque también la liquidez se ha venido terminando en el mercado mexicano. Hemos visto que mucha gente ha estado vendiendo, que las empresas han estado recomprando sus acciones, que esto termina de quitar liquidez, que se ha perdido el apetito de la inversión en México por razones internas, ¿no? No se ve clara cuál es la política, no hay incentivos para la recuperación después de lo que ha sido la pandemia, no se ve claro hacia dónde vamos en los siguientes años. Y eso es lo que ha hecho que el capital extranjero esté buscando opciones donde al menos traten de entender o vean de una mayor claridad las opciones. Y en el caso de los locales lo mismo, ante el miedo de la incertidumbre de lo que se está viviendo, mucha gente ha decidido vender y buscar el refugio en mercados como el americano, que estamos viendo que está subiendo, en monedas como el dólar, o en algunos otros mecanismos, llámese el oro, que es un mecanismo de protección. Lo que hay que entender es que estamos en tiempos de gran incertidumbre, todavía no salimos de la pandemia, hay muchas expectativas creadas, sí se espera que estamos, ahora sí, después de 6 meses, creemos todos que estamos más cerca del final que antes. Si se acuerdan, en abril nos decían que íbamos a salir en mayo nos decían que para finales de junio ya estamos ahora en septiembre. Lo que es un hecho es que posiblemente en el mes de octubre estemos oyendo noticias en cuanto a vacunas, qué tan rápido y qué tan efectivas sean estas vacunas, nadie va a saber. Pero creo que falta esa ola de optimismo que el mercado ya está anticipando en la parte americana, que la economía empieza a tomar una recuperación en ese sentido, pero hay que entender que también este proceso de 6 meses ha transformado brutalmente la economía, la manera de interactuar entre las personas, y que va a tener cambios que van a permanecer a futuro. Y hoy es muy difícil evaluar y medir eso en los mercados financieros. Por lo cual, como yo decía, creo que son momentos de ser prudentes, es más valioso. Yo no concuerdo que si la tasa es baja me conviene más estar en el mercado. Yo creo que también hay momentos donde el tener el dinero ganando poquito es mucho mejor opción a perder dinero. Y creo que los mercados, cuando entran en estos procesos de subida rápida, también pueden presentar movimientos de ajuste. Y esos movimientos de ajuste son muy rápidos y son muy brutales. No quiere decir con esto que los vamos a ver posiblemente en los siguientes días. No sé cuándo se van a dar, y no sé qué va a ser lo que genere eso. Vemos mucha incertidumbre todavía. Viene un proceso electoral muy complicado en Estados Unidos. Hay problemas regionales también complicados, que eso pueden ser eventos que lograran generar este miedo. A lo mejor llegamos a fin de año y seguimos con mercados fuertes, más inflados, porque se ha vuelto esta carrera de no quedarse fuera. Pero es un caso muy específico del mercado americano lo que estamos viendo. En la bolsa mexicana también, cuando se habla de muchas acciones, y yo ahorita diré, y Julio regresará también a decir, creo que hay muchas opciones, ¿no? Desde las empresas que están exportando alfa y algunas de las subsidiarias que ya están trabajando y están generando autopartes para producir los vehículos en Estados Unidos, creo que van a empezar a presentar mejores números. Si bien el mercado de venta de autos en México no ha tenido un buen desempeño, en Estados Unidos está teniendo un regreso muy importante, ¿no? Creo que las empresas de alimentos están en una posición muy sólida y buena. Creo que las empresas un poco más pequeñas pero riesgosas. Yo sigo diciendo, a mí me gustan mucho las fibras, donde veo los inmuebles a unos descuentos brutales. Oye, ¿están teniendo problemas? Claro, no están recibiendo rentas, por ejemplo, las que tienen centros comerciales, pues no, van a tener
ajustes este año, pero el valor de la propiedad ahí está, y ese valor y no se va a perder. Las que están en los negocios de bodegas o los negocios que se llaman industriales están teniendo una demanda impresionante por empresas que están en el comercio electrónico. En fin, creo que hay oportunidades muy importantes. Me gusta H-City, por ejemplo, que son los hoteles City Express. Hoy nadie está viajando y es clarísimo y están sufriendo de una manera muy importante, pero son más de 140 hoteles que tienen una infraestructura y tuvieron un costo y ya están ahí. Y lo que sí estoy seguro es que el viajero que tiene que ir de trabajo a muchos de estos hoteles va a tener que seguir viajando en los siguientes meses y años. No va a poder hacer todas sus juntas y cierres de negocio a través de videollamadas o de Zooms. Va a tener que estar yendo a las diferentes partes del país. Entonces son negocios que van a tender a regresar. Si veíamos las gráficas que presentaba Julio y decía cuánto han subido los mercados, el único que va arriba realmente es el mercado accionario americano. Los demás han regresado a su nivel de evaluación que tenían antes de la pandemia, porque están anticipando que salimos ya de la pandemia. Entonces te llevan a un mercado de regreso. Lo que no consideran ahí es cómo va a quedar los mercados después de salir de la pandemia, qué tan afectados o no van a haber quedado. Creo que eso va a ser un efecto de evaluación en su momento, pero no estamos viendo burbujas en el resto de los mercados. Lo que es una realidad es que en el momento que existe una vacuna o una medicina, la gente va a tratar de regresar rápidamente a su actividad anterior. Y hay muchos negocios que van a regresar y que hoy se pueden estar adquiriendo un valor realmente interesante en la bolsa. Tal vez yo para complementar esta idea, en lo que me ayudan a poner una última lámina, y es la última que les voy a mostrar. Recuerden que los bancos centrales y los gobiernos no son ser mítico que en algún lugar del mundo está con una máquina para imprimir billetes y mágicamente esa es la solución para todos los problemas. Lo que hacen las autoridades financieras a nivel global es los riesgos que se acumulan en el presente, de alguna manera administrarlos para que se repartan en el futuro. Los cheques que da Bolsonaro de $110 al mes a 66 millones de personas, no es una máquina que se les ocurrió prenderla y esa es la solución. Es a través de una deuda que emite el gobierno de ese país, a 6% anual, por cierto, se le regresa ese dinero a la economía con una expectativa de que lo que la economía va a estar creciendo en los siguientes años es suficiente para contrarrestar los impuestos que van a tener que cobrar para hacer frente a esa deuda. Por eso es tan importante, sobre todo en un entorno como el actual, que representa riesgos de cambios estructurales muy profundos para los diferentes sectores, entender cómo está cambiando cada sector. Entonces, para darles una recomendación muy puntual de qué estamos viendo a nivel sectorial, sobre todo en Estados Unidos, la primera de las gráficas, la de arriba del lado izquierdo, es comparado con enero del 2019, cómo le ha ido al Standard & Poor's, y efectivamente, como estaba diciendo Héctor, compararlo, por ejemplo, con las bolsas emergentes. Está mucho más rápida la tasa de crecimiento de la bolsa americana que el de la mayoría de los otros países, con todo y que tienen tasas de crecimiento claramente más elevadas que la de Estados Unidos. Si en cada momento en el tiempo uno pronostica cómo se ven los ciclos económicos, es decir, cómo se ve la estructura económica de los diferentes países, uno puede también entender cómo se ven los rendimientos de estos activos. También, como hace rato decía Héctor, es normal, y a veces se nos olvida esta regla, pero nunca hay que perderla de vista. Cuando los mercados se ajustan hacia abajo de una manera importante, como la que vimos durante marzo, abril y mayo de este año, ahí es el momento en el cual los mejores rendimientos se están observando. Pero al mismo tiempo, los cambios estructurales que nos llevan a esperar rendimientos elevados, el mercado accionario, sobre todo el de Estados Unidos, parece que ya ha tenido toda la nueva evaluación que implica el nuevo entorno económico hacia adelante. Este tipo de pronósticos claramente tienen errores, entonces el que ahorita ya se espera un rendimiento tantito abajo del cero, yo creo que hay que interpretarlo como que a reserva de un ajuste adicional, que la primera oportunidad grande que se visualiza en el calendario son las elecciones de Estados Unidos. En este momento, a nivel agregado, parece, en mi opinión, con este análisis, que le queda poco espacio de rendimiento a la bolsa americana hacia adelante. Pero insisto mucho, esta historia es una historia agregada que no le hace justicia a la gran heterogeneidad de sectores y de empresas que hay en Estados Unidos. Abajo del lado derecho ustedes pueden ver estos pronósticos, cómo se ven a nivel sectorial.
le queda poco espacio, se ve muy adelantado, en mi opinión, algunos de los sectores como de tecnología o de comunicaciones, que incluso creo yo, en este momento ya deberíamos estar esperando rendimientos negativos, pero que algunos otros sectores, sobre todo los más defensivos, en este momento todavía se ven oportunidades de rendimiento interesantes. Utilities, que son muy defensivos, bienes raíces, también como mencionaba Héctor, no solamente en México, sino en Estados Unidos también. Algunos industriales, exceptuando los chinos, que todavía le queda un buen trecho para crecer. Y del lado izquierdo, a nivel regional, pues la misma historia. O sea, curiosamente también, donde mejor vemos oportunidades de rendimiento hacia adelante entre las economías avanzadas, efectivamente es en Europa y bastante más elevado que lo que vemos en Estados Unidos, y emergentes país por país, dependiendo de qué tan adelantados estén. Entonces, esta tabla se las dejo ahí con sus pronósticos sectoriales y en particular para el caso de Estados Unidos, que son los que estamos ahí mostrando. Bien. Pues está acabando el tiempo, Luis. Hacer un comentario de recomendación muy puntual, ¿no? Yo creo que si a mí me preguntaran, yo estaría haciendo una recomendación para aquellos que están invertidos en la bolsa americana, en sí empezar a cobrar algo de utilidades. Yo creo que no se van a arrepentir. Escoger muy bien aquellas inversiones que les guste en México, sabiendo que vamos a vivir volatilidades, tanto por lo que pudiera ser un ajuste de los mercados americanos como por las cuestiones que vamos a vivir internas de nuestro país, pero creo que a la larga los valores tienden a recuperarse, ¿no? Y hay que tener una visión más larga. Pero sí creo que si alguien tiene utilidades importantes hoy en el mercado americano, ir cobrándole, nunca se va a equivocar al cobrar utilidades, se va a arrepentir de no haberlo hecho en algún momento dado, porque siempre van a presentarse mejores oportunidades para volver a entrar, creo yo. Como les decía, veo volatilidad. Sé que hay muchas preguntas en cuanto a qué acciones y qué pasar, y que si compraríamos algunas acciones o otras. Veía por ahí que alguien preguntaba de navieras o de aerolíneas. Para darles una idea, en Estados Unidos una compañía de cruceros subió 40% su valor en el mes de agosto. Y hoy todavía no empiezan bien esos negocios. Entonces creo que ya hay una especulación bárbara en ese sentido, y hay industrias que van a salir más rápido que otras. Y como les decía, habrá que ver después de todo este proceso cómo quedan realmente esas industrias, la economía, la situación de las personas. Pero Julio, no sé si tú tengas algo específico. No, sin gráfica, Marifer, sin gráfica, sí, ahorita. Marifer, ahí está. Algunos comentarios nada más antes de terminar puntuales. Les estamos enviando a todos ustedes un reporte que estamos publicando ahorita, muy completo, donde vienen estos temas y más, donde hablamos de los riesgos electorales que puede tener, la interpretación que pueden tener los inversionistas al tema si gana Biden o si gana Trump. Ahí viene, está muy completo. Las empresas americanas, el crecimiento que ha tenido el S&P viene preponderantemente dado en el peso del S&P por la ponderación en las empresas de tecnología. Entonces, esa es la razón por la cual ha dado tanto el S&P en proporción a otros mercados. En este documento mencionamos que de llegar a estar cerca de los 3.600 puntos, el mercado hay que empezar a tomar utilidades, y hoy ya lo tocó, 3.580. Entonces, hay que ser muy prudentes. Ahí damos algunos nombres al final de lo que nos gusta, pero ya se tocó ese nivel de 3.600 puntos. Hay algunas... Julio, sí. yo sé que a mis colegas no les gusta, pero a ver, dinos, pues vamos a ir haciendo los pronósticos. Gana. Pongan la gráfica ya, ahora sí, ya dicho esto, que pongan la gráfica, por favor. Que pongan la tablita, ahí están. No nos dijiste si gana Biden o gana Trump. Queremos oír tú qué opinas. Que tomes una posición, no nos pongas gráficos. Mi posición, no. Mi posición es que podemos ver un ajuste moderado
pero de un 4 o 5%, que le dé un respiro al mercado y eventualmente va a llegar un ajuste entre 10 y 15%. Innegable que suceda, así va a ser. ¿Quién gana la elección americana? No quiere contestar. Se Yo está, creo que, mira, hoy va adelante Trump, perdón, Biden, pero creo que Trump va a ganar. bueno, Eso hay, es lo que estoy viendo. hay muchas preguntas relativas a eso. Habíamos propuesto que la ¿Quién próxima gana la sesión, elección? a ver, No importa. No, No, queremos sí hay oír tu diferencia. opinión. Oye, pero déjame decirles una cosa que es importante. Si gana Biden, el tema de los impuestos y cómo comunique si hay alza o no hay alza de impuestos corporativos puede ser un detonante de una venta del mercado americano. Va ganando hoy Biden. Creo que va a ganar Trump. A mí en lo personal me gustaría que ganara Biden. Están jugando como típicos analistas No, porque ante los clientes que nos están escuchando. Un analista siempre pone las diferentes posiciones, pero nunca le gusta tomar posiciones. mi posición es No que quiso tomar posición. mi Yo posición digo que va a ganar Biden y faltan 2 meses para la elección. Julio ya dijo que va a ganar Trump y pero que Enrique quisiera no que quiso ganara Biden. tomar posición. Que a mí me gustaría que ganara Biden. Yo creo que al final puede ganar Trump. Me preocupa que si gana Biden, y eso yo voy, o sea, yo quisiera que ganara Biden, pero creo que va a ganar Trump. Ojalá bueno, Biden. Yo cada mes he cambiado mi parecer. Este mes de septiembre, con todo lo que está pasando, me parece muy evidente que Trump es el caballo a vencer, sobre todo porque Biden lo único que ha demostrado es que es el candidato más aburrido en la historia de los candidatos de cualquier país, de cualquier economía a nivel global. Mientras más hable, y que lo va a tener que hacer cuando comiencen los debates, aquellos que están indecisos y que en este momento están buscando un cambio, van a pensar que ese no es el cambio, que mejor hay que regresar a Trump. Bueno, al menos ya los forcé a dar su opinión y la iremos revisando en un mes, donde ustedes dos dicen Trump y yo dije Biden. bien. Hay muchas preguntas relativas a eso. En la próxima sesión de Investment Insights vamos platicando las posibles implicaciones y ahí confirmamos la apuesta de cada uno y las posibles repercusiones que tengan en el mercado financiero, en la economía general. Hay muchas otras preguntas. Quitaron ahorita una lámina que hacía recomendaciones puntuales de julio de emisoras. Esta lámina se las vamos a hacer llegar, tanto de emisoras extranjeras como locales. Les recuerdo, esta sesión está grabada y se las vamos a distribuir también. Y también en el área de julio, básicamente lo que vieron en sus presentaciones lo traduce un reporte que se llama Investment Insights, mismo que les vamos a hacer llegar con recomendaciones específicas de las emisoras que traemos también la perspectiva del tipo de cambio y los dólares, que también fueron preguntas importantes. Pues si quieren cerrar con esto, sé que hay muchísimos temas todavía pendientes, por eso les invito a la siguiente sesión y les agradezco mucho pues la participación, Héctor, Julio, Enrique y a todos los asistentes. Y bueno, cada vez se ponen mejor y más polémicas, que yo creo que es el objetivo. Muchas gracias, gracias por la asistencia y gracias a todos. Gracias a todos. ¿Me escuchas, Enrique?